Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Eh, bueno, nuevamente les habla la profesora Hilda Valdivia, profesora de gramática. Antes de empezar mi clase quiero felicitar a aquellos alumnos que han estado presentando sus tareas oportunamente. Ya también yo les he escrito, les he felicitado ya a través del correo, pero también estoy preocupada por aquellos alumnitos que aún no han presentado ninguna tarea, ¿no? Entonces me gustaría saber cuáles son los inconvenientes que han tenido. No cuento con el número de repente de algunos para poder llamar, pero algunos sí estuve llamándolos. Igual, la señorita Jenny, ella va a estar llamándolos a sus casas para verificar qué es lo que está pasando, ¿no? Y ya les voy diciendo, chicos, que ustedes tienen oportunidad todavía para presentar sus tareas. Yo voy a estar en la espera de ellas durante esta semana, por favor. Ya estamos en la semana 4, es decir, que les falta todavía presentar 3 actividades. Son pocos, ¿ya? Pero son, como dicen, ¿no? Son pocos, pero son. Bueno, chicos, vamos a empezar nuestras clases. El día de hoy vamos a trabajar en gramática en el tema de lo que es el lenguaje. Muy bien, ¿qué será el lenguaje? El lenguaje es aquella capacidad que tiene el ser humano para poderse comunicar, ¿sí? Es una facultad. ¿Propia de qué? Propia de los seres humanos, el cual se va a utilizar para que puedan expresar sus mensajes, emociones, sentimientos, ideas. ¿A través de qué? De algo importante, a través de símbolos, a través de signos, ¿sí? Ahora, esa facultad, cuyo rasgo principal va a ser la creatividad. ¿Por qué se habla de creatividad, chicos? Porque la creatividad está en nuestra mente y el lenguaje también va a estar ahí, va a estar en nuestra mente. Entonces, a través del lenguaje vamos a poder utilizar un rasgo importante que es la creatividad. Ahora, se van a manifestar a través de la lengua. Recordemos que nuestra lengua es el conjunto de signos por el cual nosotros nos vamos a comunicar, es decir, es nuestro idioma. ¿Ya? Ahí tenemos el habla. La otra forma de manifestación también es el habla. El habla, recuerda que es la forma particular que tiene cada ser humano para comunicarse o dirigirse o emitir un mensaje a una persona. Ahora, ¿cuáles son las características del lenguaje? Tiene varias características, dentro de las cuales vamos a mencionar, es universal. ¿Por qué? Porque todo el mundo, porque todo ser humano, todo lo va a tener. Por eso dice que es una facultad humana. El lenguaje está utilizado de una manera universal y está ligado al ser humano, pues toda persona lo utiliza para poder vivir colectivamente con sus semejantes. Es multiforme, se va a presentar bajo muchas variedades. Estas variedades van a estar formadas a través de signos, pero como hablamos de multiforme, o sea, va a tener diferentes formas. ¿Y dónde se va a visualizar estas formas? Cuando nosotros o cuando expresamos a través del dialecto. Recordemos que el dialecto es la variación de nuestra lengua a través de las regiones. Las personas que viven en diferentes regiones van a hablar de forma diferente. Dígase acá en el Perú, tenemos costa, sierra y selva. Cada una de ellas cada una de estas personas que habitan en la costa o en la sierra o en la selva van a hablar de manera diferente. Ustedes más o menos esta forma diferenciadora que tienen de hablar es el dejo. ¿Sí? Una persona de la costa habla diferente a una persona de la sierra o de la selva. Después es heteróclito. Heteróclito. ¿Por qué? Porque cada lengua tiene sus propias convenciones y normas, es decir, cada lengua va a establecer unas reglas ortográficas, ¿no? De la buena escritura, como ustedes han trabajado, por ejemplo, el uso de la B, de la V, o la formación de las oraciones. ¿Cómo va a estar determinada dicha oración, por ejemplo, en el español? Por ejemplo, se determina por sintagma verbal, nominal o nominal verbal. Entonces, a esa forma de formación, por ejemplo, a esta forma de oraciones se le va o se le va a definir como heteróclito. ¿Por qué? Porque
hay convenciones, ¿no? Hay reglas para utilización de la oración. Por ejemplo, una oración puede estar determinada como determinante más sujeto, más verbo, más complemento, ¿no? Ya te dije determinante, por ejemplo, el alumno, sujeto, verbo, quiere, complemento, quiere salir a pasear, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos tipos de formación o de normas para establecer una oración va a estar ligado también a lo que es nuestro lenguaje. Luego viene la parte social. Solo existe en una sociedad, es decir, es nuestro patrimonio cultural de un grupo social. O sea, nuestra sociedad determina la forma de cómo utilizar ese lenguaje. Nuestra sociedad va a poner las reglas establecidas, por eso es patrimonio cultural. Ahora, es dinámico, ya que se va a adaptar a cambios que puedan suceder en el mundo, ¿no? El lenguaje va a sufrir modificaciones y estas se van a dar a través del tiempo, ¿ya? Estas se van a dar a través del tiempo. No son muy notorias, pero se dan. Es arbitrario porque el lenguaje no guarda ninguna relación de correspondencia con la realidad que se va a designar. ¿Sí? Acá estamos hablando de los signos, ¿ya? Es decir, del significante y del significado, de la imagen mental y la imagen acústica, del plano del contenido y del plano de la expresión. Por eso es arbitrario. Si hablamos de nuestra realidad, por ejemplo, mi imagen mental, voy a pensar en un árbol, pero también tengo que pensar cómo escribirlo. A eso se le llama imagen acústica. Entonces, mi contenido es la imagen que yo tengo en mi mente. A eso se le llama plano del contenido. Y lo que es el plano de la expresión es cómo se escribe eso, fonológicamente hablando. Luego viene lo convencional. Aunque el lenguaje sea arbitrario, las personas convienen, es decir, llegan a una convención de cómo utilizar este lenguaje o significado. Es decir, como yo tengo, por ejemplo, un corazón y la comunidad va a determinar que ese corazón significa amor. Ya, como es convencional, porque los mismos habitantes de la comunidad van a determinar que eso sea amor. Ahora, la imagen de una balanza. Esa comunidad va a establecer que esa balanza represente la justicia o que la paloma represente la paz. A eso se le llama convencional, porque llegan a un acuerdo para la utilización de significados. Luego tenemos, ¿para qué utilizamos el lenguaje? El hombre utiliza el lenguaje para primero va a expresar emociones. ¿Sí? Todo ser humano tiene la facultad de expresar emociones. A esa expresión, a esa forma de expresión de emociones, de ideas, de pensamientos, a eso se le va a llamar, va a cumplir esa función de expresiva o de expresar, ¿no? Se le llama función expresiva. Y cuando vas a determinar estas emociones, tú vas a dar a conocer lo que sientes, lo que en ese momento estás pensando, lo que en ese momento estás sintiendo. Se le va a llamar función expresiva. Luego, imparte exhortaciones. Recuerda que las exhortaciones son órdenes, ruegos, súplicas. A esto se le va a llamar la función apelativa. ¿Ya? ¿Qué hace acá? Y con este tipo de utilización del lenguaje, el ser humano va a tratar de persuadir a la otra persona. Luego hablamos de dar a conocer información. Voy a dar una información en este caso, al receptor. A esto se le llama función referencial. ¿Por qué? Porque estoy refiriendo, porque estoy informando alguna situación, ¿sí? Luego, ¿para qué más hace uso del lenguaje el hombre? Para establecer un contacto, ¿sí? Cuando yo hago un uso del teléfono y digo, aló, aló, sí, aló, ¿no? Aló, sí, 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 claro, aló, aló, ¿me escuchas? Sí, hola, sí, ¿estás ahí? Bueno, a eso se le llama establecer contacto, a eso se le llama
función connotativa, ¿ya? Cuando yo establezco una comunicación y estoy viendo si es que este uso, o sea, es decir, mi celular funciona, si mi celular está haciendo, me está sirviendo para comunicar, ¿no? Luego viene lo que es explicar el funcionamiento de, en este caso se le llama la función metalingüística. Se le dice función metalingüística, ¿por qué? Porque yo hago uso de mi mismo lenguaje, del lenguaje que yo utilizo para poder comunicarme, por ejemplo, pero para hablar del mismo lenguaje. Por ejemplo, si yo me pongo a hablar en este momento del sustantivo, el sustantivo es la palabra que nombra a los objetos, a las personas, animales. Quiere decir que estoy utilizando mi propio lenguaje para hablar del mismo lenguaje. A eso se le llama metalingüística, ¿ya? La función metalingüística. Luego hablo sobre el producir un goce artístico. Si me habla de un goce artístico, estoy hablando ya de literatura, es decir, utilizar la palabra común y corriente y transformarla a través de recursos estilísticos en una función estética, es decir, mi palabra ya adornada con recursos estilísticos o recursos retóricos, ¿no? A eso ya se le llama función estética, es decir, la utilización de repente de poemas, de figuras retóricas en este caso. Ahora, relaciona las expresiones de la izquierda con los conceptos de la derecha. La lengua es un modelo abstracto, por lo tanto es algo, en este caso, latente, o sea, algo que no se puede ver. El habla implica pensar, actuar, por eso es pensar y actuar, ¿no? Pensar es psíquico y físico ya es la actuación, es decir, el actuar en hacer algo, ¿no? La lengua es un código compartido por los hablantes. Si es un código impartido por los hablantes, entonces estamos hablando de social. El habla es único de una persona, sí, el habla es único, es individual, es particular de cada persona, por lo tanto es individual. La lengua no puede desaparecer de un día a otro porque es fija. El habla dura lo que dura una acción, es algo efímero, ¿no? Algo que hablo ahorita y las palabras se lo lleva el viento, pero en este caso no se lo va a llevar el viento porque está siendo grabado, ¿no? La lengua cambia, pero después de mucho tiempo, ¿no? Eso se le llama perdurable, pero va a haber un cambio, pero o sea, después de mucho tiempo, ya no es en el instante. El habla que no dura es distinto de una persona a otra, ¿por qué? Dice porque es variable, ¿no? El habla es variable. Recuerda, no, los hombres no van a hablar igual que las mujeres. Los niños no hablan igual que un adulto. Entonces tenemos que ver qué se habla. La forma particular de cada persona es diferenciadora de cada uno. Entonces la lengua es algo mental, no se ve, por lo tanto es psicológico, dice. El habla es la materialización de la lengua. Sí, es patente, ¿ya? Patente, algo que se va a poder ver. Dice, determinar la función que predomina en cada mensaje. Ya esto, chicos, es parte de una actividad. ¡Ay, qué dolor!, ¿no? O sea, esto ya me va a sonar a lo que es expresiva, a lo que es, les hablaba hace un momento de la utilización de recursos estilísticos. Entonces, a eso se le llama función expresiva. Este libro nos da una visión de la economía peruana, entonces nos está indicando algo, nos está informando, por lo tanto eso utiliza o es una función referencial. Querida mamá, acá puede ser expresiva, ¿ya? Aquí puede ser expresiva, sin embargo, en la primera, acá puede ser expresiva como también puede ser poética, ¿ya? Entonces, ahí puede ser utilización de las dos funciones. Ahora, refrescate con pun cola. Acá hay como un... ¿Quieres que utilices esto? A ver, un ratito. Ya, acá. ¿Quieres que utilices esto? Sin embargo, acá vamos a ver la función apelativa, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren que haya un cambio de significado, un cambio de actitud, o de repente tú tomas Coca-Cola, pero ahora quieres que tú tomes
el puncola, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos? Que a través de esta función apelativa es que tú cambies de opinión y que en vez de tomar Coca-Cola tomas ahora puncola. A eso se le llama función apelativa. Luego viene las agujas del reloj se detuvieron. Aquí hay una función estética, ¿no? Utilización, o sea, le dan una utilización de un recurso estilístico acá. Esta discoteca es un antro, por acá nos están informando, por algo se le llama una función referencial. Ahora dice, tráeme mis zapatos azules, tráeme, o sea, te están ordenando algo, a eso se le llama función exhortativa. Ahora viene después, ¿por qué es exhortativa? Porque te están ordenando algo, te están mandando a que realices esa acción. Luego viene un ómnibus se volcó en Pacasmayo, ¿no? Te están informando de eso. Cuando hay una información de por medio se habla de una función referencial. Ahora, bueno chicos, esa es toda la clase, espero, disculpen el inconveniente. Ahora, recuerda leer el boletín, hacer uso del subrayado, identificar las ideas principales y resolver por favor la ficha de tu boletín. Esta ficha que yo te mando acá es la ficha que está en tu boletín. Todo este trabajo es del boletín, por favor. Recuerda que debes de copiar las diapositivas, la 2 y la 3 en tu cuaderno y el resto complementar en el boletín. Muy bien chicos, eso es todo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima clase.